Bueno, buenos días para todos. Qué gusto estar acá con ustedes. Y ya Gloria nos contó un poquito sobre el bono demográfico. Yo les quiero compartir otros focos y otras perspectivas, digamos, sobre indicadores, digamos, que tenemos en educación, cómo se han comportado, digamos, en Medellín, en Colombia, y esa relación que existe. Y al mismo tiempo con otro factor clave, y es ¿qué sucede con las opiniones y percepciones de la población? ¿Cuáles son esas creencias de distintos grupos de interés? ¿Qué piensan nuestros hogares, las familias? ¿Qué piensan los jóvenes y cuáles son esas percepciones que tienen los jóvenes? Y por otro lado, ¿qué piensan los docentes y los directivos docentes? Con un asterisco importante, y es que son los docentes y los directivos docentes del sector oficial. Y yo creo que ahí nos puede servir como un proxy, pero digamos que hay que tomar los datos con sumo cuidado para hablar. Yo creo que para la Fundación Empresarios por la Educación es muy especial Medellín. Primero porque su fundador, Nicanor Restrepo, pues no podía ser más antioqueño porque no se podía hacerlo. Y yo creo que eso tiene un gran espíritu en la Fundación Empresarios por la Educación. Y desde la Fundación tenemos tres elementos, digamos, que rodean todo lo que hacemos. El primero, movilizar el debate para aportar a mejores decisiones tanto en el sector público como en el sector privado. El segundo, que yo creo que coincidimos mucho con la organización, y es que en la Fundación creemos en el sector privado y nos debemos al sector privado, pues nuestro nombre habla del sector privado. Y hay que visibilizar ese trabajo que se hace desde el sector privado y cómo fomentamos y medimos lo que se está haciendo desde el sector privado. Y el tercero es cómo aportamos al liderazgo y al liderazgo de distintos frentes. Les quiero compartir un poco sobre estos datos que tenemos de cómo se ve. Ya Gloria nos ha mencionado, pero tengamos estos datos muy sobre la mesa. Tenemos 9 millones de estudiantes, 9.800.000 estudiantes en este momento, en 2023, para el sector educativo, de los cuales tenemos en sedes oficiales y no oficiales. Tantas organizaciones, tenemos cerca de 9.000 colegios o sedes educativas privadas en el sector privado, 43.000 en el público. Nos habla un poco de la dimensión, y algo importante es que el sector público muestra que tiene muchas más sedes, porque hay incluso un establecimiento educativo puede tener hasta 25 sedes, mientras que en el sector privado o no oficial esto se comporta, digamos, de otra manera. ¿Cómo nos comportamos en Medellín? Aquí hay un balance mucho más particular, es una referencia similar en términos de cuántos tenemos en zonas urbanas versus zonas rurales y cuántos estudiantes tenemos matriculados en Medellín. Aquí es importante, sabemos que en Medellín, por su fenómeno con el Valle de Aburrá, pues tiene toda el área metropolitana, y eso es importante tenerlo a consideración. En este caso estamos hablando exclusivamente de Medellín, de cuántas sedes tenemos en Medellín. ¿Y cuál es esa proporción de estudiantes matriculados en Medellín versus las otras ciudades y cómo se comporta? Digamos que la media nacional es que mientras el 22% de los estudiantes asisten a colegios privados, en Medellín estamos sobre la media. Cerca del 26% de los estudiantes están atendiendo a un colegio privado. Estos son alrededor de 106.000. Pero ¿qué pasa con otras ciudades y cómo se comportan otras ciudades con respecto a esta oferta? Por supuesto tenemos a Cali, y quisiera que miráramos a Cali con un asterisco en particular, y es que Gloria hace un momento nos hablaba de lo oficial y lo no oficial y cómo se presta un servicio público al respecto de la educación. Pues aquí tenemos muchos colegios con matrícula contratada o, digamos, colegios en concesión que brindan este servicio desde una prestación privada. Aquí tuvimos en cuenta este elemento un poco para diferenciar cómo se puede prestar este servicio. Pero aunque estamos por encima del promedio a nivel nacional, estamos distintos, digamos, de otras ciudades como nos comportamos al resto del país.
Y ahora yo quisiera que profundizáramos sobre el número de estudiantes y profesores, que siempre es una conversación que se tiene sobre cuántos estudiantes tenemos por aula en nuestro salón y cuál es esta relación que existe de estudiantes por aula. Como esto era azul, pero como en gris o en oscuro tenemos los colegios privados y en amarillo tenemos los colegios públicos. En Medellín tenemos 20 en el sector privado, mientras que en el público tenemos 29. Miremos cómo se comporta una ciudad donde tiene las mayores brechas, donde existen las mayores brechas es Cartagena, que tenemos cerca de 17 en el privado versus 35 en el público. ¿Y por qué este tema es importante? Porque nos ha emergido mucho en las percepciones, tanto de hogares, como de jóvenes, como de los docentes y los directivos docentes a la hora de prestar el servicio educativo. Ahora, cuando uno mira la encuesta C600 del DANE y revisa cuántos tenemos en términos de conexión, de electricidad, de equipos de cómputo, tenemos que en el caso de Medellín, esto es específicamente para Medellín, tenemos en general muchos más porcentajes de colegios que reciben, en este caso privados es amarillo, que tienen mayores condiciones, excepto en términos de electricidad, lo cual llama la atención. Tal vez ahí podría ser un subreporte que se está haciendo de la información de la encuesta, que ustedes como rectores o en la mayoría de sus casos sus equipos responden al respecto. Pero en la encuesta de docentes y de directivos docentes del sector oficial, cuando se les preguntaba qué es lo que a usted más les preocupa o que usted tiene en su cabeza, el 47% de los directivos docentes, rectores, coordinadores, directores rurales, hablaban de la infraestructura física. Hay una preocupación creciente por parte de ellos de la infraestructura física y por otra parte, también por los materiales pedagógicos que tiene, y aquí se incluyen distintos tipos de materiales, incluso los tecnológicos. Entonces, aquí hay un elemento clave y aquí uno podría hacer una suerte de focus group y entender, ¿será que estas son las mismas preocupaciones que tienen los rectores y los directores de colegios privados? Tal vez no, tal vez la conversación puede estar y un poco con la experiencia que tenemos en la fundación de varios programas, rectores líderes transformadores, tal vez ustedes han escuchado de colegios en trayectoria mega históricamente, tal vez su preocupación se centra sobre el aprendizaje, sobre el cierre de brechas. Entonces, aquí es importante tener esa diferenciación que tenemos. Y en el caso de los docentes del sector oficial, el 46% mostraba su preocupación con respecto a los materiales que utilizaba para el uso del aprendizaje. La repitencia, la reprobación son retos, digamos, que están muy conectados con la deserción. En la Universidad de los Andes, un profesor que se llama Fabio Sánchez hizo un estudio muy interesante de la relación que existe entre la probabilidad de un estudiante cuando reprueba y cómo esa probabilidad de un estudiante que reprueba una asignatura está intrínsecamente relacionada con la repitencia, y cómo un estudiante que repite al mismo tiempo puede ser luego un estudiante que deserte del sistema educativo. Entonces, prestarle atención a estos tres indicadores de repitencia, reprobación y deserción nos termina hablando de cómo puede ser esa deserción y cómo se puede comportar en nuestras trayectorias. Esta es la tasa de deserción para Medellín y cómo se comportó en Medellín con respecto a otras ciudades. En Medellín la vemos en amarillo y vemos, por supuesto, la tasa de cómo viene creciendo. Esto es que por cada 100 estudiantes, 5 se nos están yendo del sistema educativo. En el caso de Medellín, que está por encima de la nacional, que está en 4. Y aquí llama la atención este tema. Y, digamos, es preocupante sobre entender cuáles pueden ser estas causas que están llevando a que los estudiantes deserten del sistema educativo. Y algo relevante, y lo mencionaba Gloria hace un momento, es cuando uno entra
a entender estos datos del sector público y del sector privado, no los podemos ver de manera diferenciada de forma tan clara. Y poder ver esa diferenciación de este indicador, tanto en el sector público como en el sector privado, es determinante para poder tomar decisiones. Sabemos que ustedes tienen, digamos, un sistema de cuántos estudiantes tiene, quién egresa, y ustedes pueden hacer un mayor seguimiento. Pero tal vez no es el mismo caso del sector público, donde tenemos que prestar atención si se trasladó a otra sede educativa, si se mudó el padre por cuestiones de trabajo o condiciones estacionarias territoriales. Ahora, ¿cómo se comporta? Y esta gráfica es exclusiva para Medellín, la deserción que estábamos viendo hace un momento, en 5%, con la tasa de reprobación y repitencia. Reprobación la tenemos en amarillo y vemos que tiene una tasa del 9%, esto es altísimo, pero vemos también el comportamiento que ha tenido la repitencia en los años. Si uno trae la teoría que tiene este profesor que les decía, Fabio Sánchez de la Universidad de los Andes, y muestra qué pasa con repitencia, uno podría decir que la probabilidad de un estudio del comportamiento que puede tener la deserción en Medellín es que siga una tendencia creciente. Y aquí este indicador de repitencia y reprobación es importante para que ustedes lo tengan muy presente a la hora de tomar decisiones dentro de su institución y en las conversaciones que ustedes tienen con su equipo de liderazgo. Los jóvenes también declararon que la mayor causa era un tema económico, lo que lo podría llevar a desertar. Y finalmente, pero con mucho contraste, en el caso de los hogares, hablan situaciones de conflicto y violencia dentro de las instituciones educativas. Y aquí pone, digamos, una perspectiva muy interesante sobre la financiación, digamos, el acceso a recursos que son importantes para su manutención, pero por otro lado, las situaciones de conflicto y violencia. Y entonces, desde la perspectiva de los docentes y los directivos docentes, ¿qué deberíamos hacer para prevenir estas tasas de deserción? Pues la primera razón que mencionan, por supuesto, tiene que ver con acompañamiento socioemocional. Y si bien es una tendencia muy fuerte que se viene trayendo recientemente, digamos que en el caso de Antioquia el 87% habló de acompañamiento socioemocional como una estrategia efectiva de prevención de la deserción, y en el caso de los directivos en Medellín es del 96%. Seguramente tiene que, y estas son hipótesis que salieron a partir de los focus group que hicimos con directivos docentes, por las situaciones que se prestan. Esto es representativo para toda Antioquia, entonces aquí está, por ejemplo, Chigorodó, está Carepa, Necoclí, pero también está se incluye Medellín, y pues Medellín tiene un contexto prioritariamente urbano y seguramente se enfrenta a otro tipo de desafíos distintos al de las otras regiones, y por eso tal vez pueda haber una tendencia muy fuerte, mucho más a tener un énfasis en habilidades sociales y emocionales. Aquí, digamos, esta tiene que ver con la encuesta de hogares que hicimos, y es las situaciones de conflicto y violencia para el caso de Medellín es del 57%, por eso hay una relación muy marcada, y aquí tratamos de hacer esa conexión entre las distintas encuestas y los datos, porque el dato que les mostraba de la deserción es muy objetivo, ¿sí? Nos muestra cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes están yendo, pero este tema de la percepción nos puede hablar de cuáles son esas creencias que están detrás, que los lleva a los distintos grupos de interés que rodean al estudiante a abandonar el sistema. Y lo segundo, que no es menor, en el caso de los hogares, es la forma como enseña y evalúa el docente. Y aquí estamos hablando de todos los hogares, es decir, esta encuesta es representativa para los 15 millones de hogares que tenemos en Colombia. Y por supuesto también tiene este foco en Medellín. Otro elemento, y entonces, ¿qué hace que a los estudiantes les vaya bien? ¿Sí? ¿Cuáles son las características desde las creencias que tienen los hogares, los padres o los cuidadores? Y uno es, el acompañamiento de los papás es fundamental. Ellos mismos responden, el 48% dice,
que se acompañe efectivamente es clave para el éxito o de los factores académicos, de los factores que contribuyen al éxito académico. El segundo es la forma de evaluar y de enseñar del profesor. Entonces, no solamente nos ayuda o es una causa de deserción la forma como evalúa y enseña el profesor, sino también para los hogares es el segundo factor que puede llevar al éxito académico de los estudiantes. Y el tercero es la motivación de los estudiantes. Entonces tenemos tres factores y los docentes y la forma como se enseña y se evalúa es un factor crítico, digamos, que nos habla del aprendizaje. Y les preguntamos a los docentes y directivos docentes del sector oficial, si usted pudiera elegir en qué necesita ser formado, si usted pudiéramos darle un pool de tipos de formación, ¿usted qué recibiría? Y están, por supuesto, habían distintas otras categorías, esto se despliega mucho más, pero aquí trajimos solo las más relevantes, y están temas y también un tema de tipos de estudios. Recordemos que en el sector oficial, dado los escalafones, tiene que ver mucho más con los títulos y el acceso digamos, a estas señales que nos da el mercado. Tenemos manejo de emociones muy alto y es la principal ranqueada, tanto en 69% por los directivos docentes, en el caso de Medellín, y 58%. Y por supuesto está doctorado, maestrías de investigación, que uno puede estar relacionándolas, digamos, con un incentivo que puede tener, digamos, salarial, pero llama mucho la atención los temas de cursos de formación continua. Y miren que, aunque manejo de las emociones no puede tener ningún incentivo necesariamente de tener más ingreso, pues es la primera opción, y una que llama mucho la atención también es cursos de formación continua y acompañamiento situado. Y miren que acompañamiento situado en el caso de Medellín es del 45%, incluso está por encima de maestrías de investigación, lo cual habla de que sí hay un interés porque se acompañe efectivamente en el aula, porque se les dé un tipo de formación. Aquí la pregunta que quisiéramos dejar y explorar con ustedes es, ¿serán estos los mismos los intereses de los profesores del sector privado? ¿Podrían estar relacionados? Otro de los elementos, y Gloria lo hablaba hace un momento, tiene que ver con los jardines infantiles. Y con muchos de ustedes en sus instituciones educativas tienen o ofertan prejardín, jardín o transición, en distintas formas de nombrarlos y llamarlos. ¿Y por qué los hogares envían a los niños y niñas a estudiar? Entonces, esto es desde las perspectivas de los hogares. Recuerden que esto es percepción. La percepción de que se envía mucho más está en Medellín con respecto a otras zonas del país. El 67% de los hogares que respondieron afirman que están enviando a los niños menores de 5 años a estos centros. ¿Y por qué se les envía? ¿Cuáles son las razones detrás que se les envía? Uno, el desarrollo físico y mental es una de las principales causas, y la segunda es la interacción con otros niños, la oportunidad para relacionarse. También les preguntamos, pero no traje esa, y es ¿por qué no los envía? Si usted decide, si usted toma la decisión de no enviar a un centro de desarrollo infantil o a un jardín a los niños y a las niñas, ¿por qué no lo hace? Uno, porque tengo un cuidador en casa de forma permanente que me acompaña para hacerlo, y dos, porque no hay uno cerca a mi casa, que tiene que ver un poco con, tal vez hilándolo con lo que mencionaba Gloria, con el cierre que puede existir. Entonces no encuentro uno cerca, pero también tengo a alguien en mi casa que está todo el tiempo prestando este servicio o acompañando al niño o la niña. Esta es una suerte de primicia que tenemos. Salieron hace muy poco, hace como 3-4 días, los resultados niño a niño de la prueba Saber 11 del año 2024, ya desagregados, y con el equipo pudimos mostrar cómo se comportaban estos datos para el caso de Medellín. Todavía no ha salido el reporte oficial desde la Fundación, esto es simplemente para esta conversación que teníamos, y es cómo se ha comportado el tema de colegios públicos y privados en el caso de Medellín. Sabemos que
por el fenómeno que les mencionaba del Valle de Aburrá se comporta un poco Medellín con respecto a su área metropolitana. Aquí estamos hablando exclusivamente de Medellín. Entonces vemos una creciente de lo que ha pasado con los desempeños de colegios públicos, digamos, está en amarillo, pasamos de 252 a 254. Ustedes saben mejor que yo que lo máximo, digamos, la estándar de la prueba Saber 11 son 500 puntos. ¿Y cómo se ha comportado colegios privados? Pues tenemos un crecimiento hasta 263, se empieza a cerrar la brecha, aunque crece colegios privados 1 punto, pues en colegios públicos crecimos 2 puntos y aquí se empieza a cerrar la brecha. Lo que uno quisiera, por supuesto, es cerrar la brecha igualando por arriba y no igualando por abajo. Y acá, cómo se ha comportado Medellín con respecto a otras secretarías de educación. Y aquí estamos hablando de secretarías de educación. Si bien la brecha entre colegios públicos y colegios privados se ha comportado, pues llama mucho la atención cómo se comporta con respecto a otros colegios privados que se encuentran en distintas secretarías de educación. Solo Medellín. Es muy importante esa aclaración porque yo también tuve esa conversación con el equipo y les decía, pues esto no tiene sentido. Entonces, acá no se incluyen los colegios, por ejemplo, que pueden estar en Envigado, en Itagüí, en Bello. Aquí son todos los colegios de Medellín que están registrados como Medellín y no dentro del área metropolitana. Pero, digamos, con respecto a otros colegios, también se observa una diferencia con respecto a las ciudades. Ahora, sabemos, y lo hablábamos recientemente, las diferencias que existen entre los colegios privados son todas, no todos los colegios privados son iguales entre sí. Y por eso quisimos traer esta gráfica de los colegios de Medellín, que son muy heterogéneos entre sí. Y de nuevo, estos son solo colegios privados de Medellín. Y esta es una distribución por quintiles, es decir, en respecto a cada 20% cómo se comporta. Y vemos que, por ejemplo, para el quintil 1, un promedio de colegios privados puede ser de 211 puntos. Pero recordemos que teníamos el promedio de colegios del sector oficial acá en 254 puntos. Es decir, que tenemos un segmento de los colegios privados, tenemos un desempeño mucho menor que incluso el que se puede observar en promedio en los colegios oficiales. Ahora, también tenemos un segmento de colegios privados que están en el quintil 5 con un promedio de 327. Y esto habla que hay una gran heterogeneidad entre nosotros, entre los que estamos en el quintil 1 versus los que estamos en el quintil 5, es una diferencia de 116 puntos. Y recordemos que por prueba son 100 puntos. Estamos hablando como si no tuviéramos nada en una prueba y en la otra tuviéramos 16 puntos menos. Entonces, aquí hay una brecha muy importante y es cómo podemos trabajar entre los colegios privados para apalancar este know-how que existe dentro del quintil 5 y que la literatura nos ha hablado de, digamos, la forma como se enseña, cómo se evalúa, los modelos pedagógicos, cómo pueden trasladarse a otros tipos de procesos en los otros colegios. Hablamos, para los hogares, uno de los factores del éxito del desempeño académico son los profesores y la forma como se enseña y cómo se evalúa. Acá, una de las cosas que les preguntamos a los docentes es, ¿qué es a usted lo que más le gusta hacer? ¿Sí? ¿Qué es eso que a usted le apasiona, disfruta, le encanta hacer de su trabajo? Y digamos que en el caso de Medellín, el top 1 está con la relación de los estudiantes. Por supuesto para el sector público, que es muy importante y sabemos que las experiencias que están detrás están mediadas por procesos de aprendizaje, pero lo segundo, con un 21% en el caso de Medellín, pero por debajo del promedio nacional, en el caso de los colegios oficiales, es que los estudiantes tengan un buen desempeño académico. A los profesores les interesa que sus estudiantes sí tengan un buen desempeño académico y por supuesto la relación que tienen. Quisimos traer esto porque quiero que se fijen en la última, porque
porque llama mucho la atención que lo que no quiere decir que no les guste, pero dentro de todas las opciones, lo que menos les gusta es la relación que tienen con los superiores. Y los superiores pues son los rectores, los coordinadores, tienen incluso a las familias por encima en este tipo de relación. Entonces aquí hay una oportunidad de cómo se tejen y se construyen estas relaciones de trabajo colaborativo, y que sabemos que desde el liderazgo es clave para apostarle a tener mejores ambientes de aprendizaje dentro de toda la escuela. Y también les preguntamos, ¿y qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es eso que a usted no lo deja cerrar el ojo a los docentes? Y tiene que ver con las brechas de aprendizaje. Los profesores sí están pensando en el progreso de los estudiantes, al menos así nos lo mencionaron, y los resultados de los estudiantes en Medellín, y por eso teníamos la gráfica del principio, la cantidad de los estudiantes les preocupa en el sector oficial. Tenemos un 43%, es la segunda después de las brechas de aprendizaje. Entonces, al parecer sí hay un interés que existe, y lo hablábamos hace un poco con la directora, porque mencionábamos, ustedes son un semillero de escuelas para los profesores. Muchos de los profesores en los estudios que se han publicado, cuando ingresan al magisterio, tienen una edad promedio de 35 años. 35 años todavía es una persona muy joven, pero ya tiene ciertos años de experiencia en el sector. ¿Y dónde hizo esa experiencia previamente? Pues claramente en el sector privado. Entonces aquí también muchos de estos profesores que transitan al sector público previamente fueron formados en el sector privado, en distintas escuelas, en distintas organizaciones, y este es un know-how que se apalanca y que se va al sector público. Ahora, ¿qué necesitamos y qué creemos desde la Fundación Empresarios por la Educación? Uno, sabemos que los colegios públicos son laboratorios, los colegios privados son laboratorios, pueden tomar decisiones mucho más rápido, pueden flexibilizar y podemos aprender mucho más rápido de ellos, pero como dicen por ahí, lo que no se mide no se gestiona. Si yo no estoy mirando y midiendo mi impacto desde el sector privado y desde mi escuela sobre qué se está haciendo y cómo se está haciendo, no tengo la posibilidad de saber si eso sí está teniendo el impacto que desearía o no, y cómo trasladar ese impacto a otros espacios. Lo tercero es, las percepciones de los actores importan. ¿Y por qué? Porque no somos sistemas que no consideren los sentimientos y las creencias alrededor. Digamos, la economía del comportamiento nos ha enseñado que no somos seres estrictamente racionales que tomamos decisiones 100% orientados por la razón, sino que también las percepciones importan. El 90% y más, digamos que la satisfacción que se nos ha hecho creer de los docentes del sector oficial está un poco desdibujada, y cuando la vimos en la encuesta nos sorprendimos. La satisfacción con su salario es por encima del 90% en el caso del sector oficial. El periodo de vacaciones que tienen, la estabilidad laboral es muy alta. ¿Será similar a los docentes y directivos docentes del sector privado? Entonces, yo creo que aquí hay unas preguntas interesantes para hacer y compartir dentro de su comunidad educativa para tomar mejores decisiones. Los incentivos son claves para los desempeños y las rendiciones de cuentas. Sabemos que es muy importante, y la evidencia nos lo muestra, los procesos de rendición de cuentas de la comunidad tienen un impacto en el mejoramiento de los desempeños académicos, y también cómo reducimos esa heterogeneidad de los estudiantes para que no existan esas brechas que vimos de 116 puntos, al menos en el sector privado. ¿Cómo la gestionamos? Yo quiero traer, Gloria mencionó ahorita este ejemplo de PACES, este programa de subvenciones que se le daba, o esos bonos que se le daban a los estudiantes. Aquí muchos de los colegios que participaron eran privados, o en su mayoría, y yo creo que este es un ejemplo. De hecho, Michael Kramer, el premio de Economía, habla de del impacto que tuvo, y
también de la sostenibilidad que tenía. Es decir, cuando la familia recibía un bono, ese bono que costaba X pesos, luego en el pago de impuestos que tenía esa persona formada era mucho más alto al bono que yo leí cuando lo traía a precios constantes. Entonces, aquí hay una oportunidad de seguir fortaleciendo el privado. También hay muchas experiencias de lo que los estadounidenses llaman los charter schools o los colegios concesionados, cómo se administra un colegio con tal vez incluso menos recursos pero mayores eficiencias para prestar el servicio educativo, que en últimas es un servicio público. Lo siguiente es, también tenemos que desarrollar y tener muy en cuenta las necesidades profesionales, y sabemos que ustedes tienen planes de formación para sus docentes muy detallados, muy específicos, y aquí muchos de ustedes trabajan con sus coordinadores de área. ¿Cómo están involucrando a los docentes y a las percepciones de ellos en su proceso para incluirlo? Pero también hay herramientas que nos permitan medir y monitorear si esto sí está traduciéndose en mejores aprendizajes dentro del salón. Aquí ya hablamos del tema del manejo de las emociones como un elemento clave. Y el último es, por supuesto, cuando hablamos de liderazgo, si bien los docentes son el primer factor intraescolar, ustedes son el segundo factor intraescolar más importante dentro de sus colegios. Y los directivos docentes hacen que pasen las cosas en las transformaciones. Y un colegio... Yo he tenido la oportunidad de visitar distintos sistemas educativos, distintas secretarías de educación y distintos colegios, y uno reconoce la huella de un buen directivo docente dentro y cómo esta permea toda su escuela. Entonces, la fundación históricamente, y gracias a nuestros fundadores, con este liderazgo de los empresarios al interior de cada organización, hablamos de la importancia de hablar de los directivos docentes. No es lo mismo, y ustedes lo saben, no son las mismas las necesidades que ustedes tienen como rector o como coordinador a que tiene un profesor dentro del aula, y diferenciar esos dos caminos son fundamentales y son críticos. Y queremos poner a disposición una herramienta para ustedes, pero también para sus equipos de liderazgo. La Fundación Empresarios por la Educación, con su programa Rectores Líderes Transformadores, ya no la operamos nosotros. Aquí, digamos, en Medellín creo que está Cosmo Schools operándola directamente, pero cogimos todo el conocimiento histórico de liderazgo de los más de 15 años que tiene la Fundación trabajando en liderazgo, y la pusimos en una plataforma al servicio, totalmente gratuita, para directivos, docentes y coordinadores, para que lo puedan usar. Y yo les quiero invitar a que la usen, a que la tomen. Aquí tienen una oportunidad. Hay una evaluación que se llama la evaluación 360. Ustedes háganla con su comunidad educativa, evalúense en las 4 gestiones que tienen los directivos docentes. Cómo les va en su gestión comunitaria, cómo les va en su gestión pedagógica, cómo les va en su gestión personal. Tengan esa oportunidad de profundizarla, pero también de decirle a sus docentes, a algunas familias y a algunos estudiantes que los evalúen. Esto es totalmente secreto, nadie va a saber de esto excepto usted, los resultados les llegan exclusivamente a ustedes, pero les permite a ustedes mostrar dónde están muy fuertes o dónde los percibe el resto de la comunidad muy fuertes a ustedes o a su equipo de liderazgo. Y también tiene unos cursos a la medida, totalmente online, no tiene, o mejor dicho, esto es totalmente gratuito y para el uso del país, para que si le salió muy bajo la gestión del currículo, pues aquí hay unos cursos de gestión curricular que usted podría hacer basado, digamos, en el conocimiento histórico. O si a un coordinador de ustedes les aparece muy baja un desempeño de gestión personal, pues lo pueden ir a revisar acá. Y también, por supuesto, pueden consultar más información del observatorio con todos los datos y cifras. Yo les quiero dejar solo con este video del portal de liderazgo para que lo puedan revisar, cuáles son los recursos, pero la invitación principal es úsenlo, es de ustedes, es de todo el país, y también promuévanlo con colegios públicos, con colegios privados a partir de esto. Yo no sé si lo logremos. El liderazgo transformador busca cambios que guían a las instituciones educativas hacia espacios más inclusivos, dinámicos y participativos.
En la Fundación Empresarios por la Educación reconocemos que el liderazgo ¿Así se estaba viendo? educativo es fundamental. El liderazgo transformador impulsa cambios que guían a las instituciones educativas hacia espacios más inclusivos, dinámicos y participativos. En la Fundación Empresarios por la Educación reconocemos que el liderazgo educativo es fundamental para transformar la calidad de la educación en Colombia. Comprometidos con este propósito, hoy presentamos el nuevo portal de liderazgo educativo, un espacio diseñado para líderes escolares, secretarios de educación y otros actores del sector educativo que buscan desarrollar sus habilidades de liderazgo. En este portal, los usuarios tendrán acceso a cursos cortos y de formación continua, que abordan el liderazgo educativo desde distintas perspectivas, enriqueciendo sus prácticas y conocimientos. Además, a través de la evaluación del liderazgo educativo, los directivos docentes podrán realizar un análisis integral de sus perfiles de liderazgo, evaluando su gestión personal, pedagógica, administrativa y comunitaria. Adicional, le invitamos a explorar la caja de herramientas para líderes educativos, que incluye recursos educativos, guías, actividades formativas y ejemplos de buenas prácticas, todo diseñado para apoyar el desarrollo de un liderazgo transformador. La Fundación Empresarios por la Educación ha desarrollado este portal con un único propósito: impulsar un cambio que le aporta a Colombia a dar un salto en educación de calidad. Lo invitamos a unirse a esta comunidad de líderes educativos. Visítenos en www.fundacionexc.org.co. Eso es, muchas gracias.